AGN, Prensa Sindical. Podcast. Edgardo Llano, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, habló sobre la realidad del sector. Y nos vamos a ir al comienzo de la semana, porque el domingo pasado se realizó una movilización en Palomar, donde gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos Argentinos, por ejemplo, realizó junto a los vecinos una movilización en contra de el aeropuerto del Palomar, un aeropuerto que está enquistado allí al servicio de las low cost. De hecho, el gobierno nacional en el transcurso de la semana ha dicho que ese aeropuerto no puede operar y que los vuelos de la low cost tendrán que hacerse desde Ezeiza o desde Aeroparque en su defecto. Claro, esto se contrapone contra los intereses de estas empresas de bajo costo, porque aducen que volar desde estos aeropuertos les sale mucho más caro. Nosotros dialogamos a principio de semana con Edgardo Llano, titular de uno de los gremios aeronáuticos más importantes de la Argentina. Él nos decía lo siguiente. Edgardo, este fin de semana realizaron una jornada de protesta alrededor de lo que es el aeropuerto del Palomar. Contanos un poco cuál es la situación y el porqué y los motivos de esta protesta que realizaron ustedes en torno a este aeropuerto que hace tiempo que viene en disputa, ¿no? Sí, bueno, en el día de ayer nosotros convocamos y en realidad acompañamos al denomina Stop Fly Bondi, que es el colectivo de vecinos que hace más de 3 años que está luchando por el cierre del aeropuerto porque le cambió las condiciones de vida a todos los vecinos. Era un aeropuerto militar que tenía muy pocas operaciones en el día o a veces nulas, y pasó a tener 50 vuelos por día, afectó el medio ambiente, había mucho riesgo. Hay 2 escuelas grandes muy cerca en el fin de la cabecera, y en la cabecera de pista. Hay problemas ambientales, la gente no puede dormir, por los vuelos salían a las 5 de la mañana, después hubo un fallo que eso lo eliminó, pero genera un montón de complicaciones. En primer lugar, los vecinos. Esos vecinos venían trabajando organizados hace más de 3 años. Nosotros los acompañamos en alguna actividad porque nosotros tenemos también un interés particular, que es los trabajadores de Flybondi y de Jetmar, que están en esa empresa, no tienen sindicato, o en realidad tienen un sindicato, pero que lo armó en su momento el ministro Dietrich con la empresa, y que en realidad defiende los intereses de la empresa. Hubo varios fallos, varios idas y vueltas. La última decisión del gobierno fue trasladar a la operación a Ezeiza, porque las empresas bajo costo, Jetmar es la que más aviones tiene, y aceptó trasladarlas a Ezeiza. De hecho, hoy empezó a operar a Ezeiza, y la otra que quedaba es Flybondi, que tiene un solo avión, y el Estado decidió que no puede haber tres aeropuertos, porque el costo que implica mantener abierto Palomar para el Estado es enorme, y para el concesionario, que es Aeropuerto 2000 también, ya el concesionario ha pedido que se cierre ese aeropuerto. Y nosotros queremos que los trabajadores tengan las mismas condiciones que tienen los trabajadores de las otras líneas, y como ahí el aeropuerto es mucho más barato para ellos, las condiciones son bastante precarias para los trabajadores. Entonces, en el día de ayer nosotros acompañamos esa caravana organizada por los vecinos con más de 300 compañeros de APA, exigiéndole a los intendentes de Lucas Gil de Morón y a Zabaleta de Burlingame que acompañen la decisión del gobierno de trasladar las operaciones a Ezeiza, porque en realidad ya está decidido esto, más allá de la extorsión que provoca Flybondi hacia el gobierno, diciendo que ellos vuelan ahí o no vuelan a ningún lado. Es una política muy extorsiva de la empresa. Así que ese fue el motivo por el cual nos movilizamos ayer domingo al aeropuerto del Palomar. Salimos desde Burlingame con los vecinos y los trabajadores, y bueno, hicimos un pequeño alto en la puerta del aeropuerto para finalizar, y bueno, justamente lo que le pedimos a los intendentes del frente de todos, de Morón y de Burlingame, acompaña el pedido del ministro Meoni de trasladar las operaciones a Ezeiza y que se cierre definitivamente como aeropuerto comercial el de Palomar, ¿no?
Estos son los coletazos de la famosa revolución de los aviones que ha generado más dolor de cabeza que producción e inversión en el país, ¿no? Exacto, nosotros decíamos, en realidad la revolución de los aviones, nosotros decíamos que era la devolución de los aviones, porque las empresas tuvieron que devolver aviones, en su momento Avianca al final dejó de volar, antes devolvió aviones y no vuela también por la pandemia, hace tiempo, y después, fue un fracaso total, el aeropuerto de Palomar, en la primera lluvia se inundó y en Medio Oriente se voló porque está todo hecho de cartón. La gran inversión que iban a hacer las empresas extranjeras terminó haciendo el Estado, y hoy el concesionario ya ha perdido 300 millones de pesos en este año que pasó. No hay forma de sustentar un aeropuerto para una empresa que tiene un solo avión. Traybondi se quedó con un solo avión y no se justifica tener un aeropuerto. Bueno, eso tiene que ver con el fracaso de la política que implementó Dietrich y el gobierno de Macri de la revolución de los aviones, que condenó al fracaso, a la precarización, a los trabajadores, a la situación crítica de muchas empresas, y si a eso le sumamos la situación de pandemia en el mundo, la situación es mucho más que complicada al día de hoy. Ustedes fueron los primeros en el marco de lo que es el Frente de Sindicatos Aeronáuticos Unidos en poner sobre la mesa esta discusión, y han sido también ampliamente perseguidos por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo están los reclamos? ¿Cómo está la situación en el marco general en el ámbito del transporte aerocomercial de la República Argentina a partir de este cambio de gobierno? Bueno, se venía perfilando bien porque hubo una apuesta grande del presidente a las empresas que fueran del Estado, en este caso Aerolíneas, Intercargo y FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba. Había en el proyecto de gobierno había una política de impulso a estas empresas que lamentablemente la pandemia hizo parar toda la actividad económica del país. Pero sin embargo, nosotros hace un mes firmamos con Intercargo la continuidad de la empresa por 10 años más en manos del Estado, que es un hecho importante y que veníamos reclamando hace tiempo. En Aerolíneas se está haciendo la fusión para hacer más poderosa a la empresa sin afectar los puestos de trabajo, pero para nosotros el inicio del gobierno fue un volver a vivir, porque como bien decías, nosotros fuimos perseguidos, incluso en temas familiares por la gestión anterior, por oponernos a esa política. Bueno, de hecho, ahora estamos siendo querellantes en la causa de Ramos Padilla de Dolores, porque fuimos uno de los sindicatos sometidos a espionaje por parte del gobierno macrista, y bueno, nuestros abogados ahora están tratando de ver qué es lo que habían investigado de nuestras vidas gremiales o personales. Si es la vida gremial no nos preocupa, porque sabemos que en vez de gastar plata nos hubieran preguntado y hubiéramos dicho que estábamos haciendo. Pero bueno, también fuimos sometidos a espionaje, y ahora obviamente estamos esperando, ya se están reanudando de a poco las operaciones, esperando que esto definitivamente pueda terminar y las operaciones se puedan normalizar, y que los pasajeros puedan volver a volar, no solo para el turismo, sino por trabajo, para encontrarse con sus familias o por la necesidad que quieran volar. Es una nueva realidad la que vamos a vivir. No va a ser lo mismo volar, no va a ser igual que antes, va a ser distinto, con más precauciones, con un montón de elementos de seguridad que antes no se tenían en cuenta y hoy sí hay que priorizarlo. El tema se acabó en la etapa esa de que el familiar acompañaba al pasajero al aeropuerto y se quedaba dentro del hall. Eso no va a existir más, por lo menos mientras no haya una solución definitiva a la pandemia. Con lo cual también nos dificulta a nosotros que esto hace que incorporen las empresas más tecnología, y eso puede significar desplazamiento de trabajadores, porque van a instalar fuertemente en los aeropuertos máquinas de check-in que eliminan la posibilidad de que un trabajador esté. Pero bueno, estamos negociando con las empresas para que no se pierdan puestos de trabajo desde que inicio de la pandemia, y seguramente vamos a seguir por ese camino, que el pasajero pueda volar, pero que siempre haya un trabajador aeronáutico dispuesto a ayudar a ese pasajero que toma un avión, ¿no? Edgardo, en este contexto y hablando de la pandemia, ¿LATAM se convierte en un paradigma de especulación del sector empresarial que utilizó la pandemia para el vaciamiento de sus empresas? Bueno, el mejor ejemplo de esto fue el Grupo LATAM, que el Grupo LATAM había anunciado que iba a crecer, que iba a traer aviones para este año, pero ¿qué pasó? Cuando en el gobierno de Macri
le dieron la posibilidad de entrar a volar con matrícula chilena y con que las empresas del holding LAN Chile, LAN Perú y LAN Ecuador pudieran volar a distintas provincias del país y sacar los pasajeros desde ahí. Con lo cual, LAN Argentina no tuvo necesidad ni de incorporar personal, ni de incorporar aviones, porque lo hacían a través del holding y la plata se llevaba íntegramente para afuera. Esa es la forma que empezó a vaciar la empresa, que dejó de volar a Bahía Blanca, San Juan y a otras escalas, eliminó sectores como el call center o el sector de cargas y lo terciarizó en manos de gerentes que eran de la empresa y se quedaron con el negocio. Eso es algo que se ha denunciado en la justicia. Y la pandemia la aprovechó la TAM para decir, bueno, no podemos volar más, perdemos plata, entonces dejan de volar y provocaron el retiro de más de 1.000 trabajadores del Grupo LAN Argentina. Y en definitiva, diciendo que se iban a ir, nosotros decíamos no se van a ir, y en realidad no se fueron. Creemos que se están preparando para volver a operar como una bajo costo y pelear por ese mercado, ¿no? El mercado de la bajo costo, como en su momento lo anunció la responsable, Rosario Argel, de la empresa, que decía nos vamos a convertir en una bajo costo y de ahí vamos a pelear, y es lo que están haciendo. Se lo anunciaron al gobierno y el gobierno lamentablemente ha tenido un papel lamentable en este conflicto, no el gobierno, sino el ministro fundamentalmente el ministro Claudio Moroni de Trabajo, que desconoce el conflicto totalmente, no participó en una sola audiencia, no logró que las altas autoridades de la empresa se sentaran en el Ministerio de Trabajo, los intimó a que paguen el salario completo, no lo pagaron, no lo sancionó, bueno, no actuó el Ministerio de Trabajo, y lo más grave, nosotros denunciamos que el conflicto lo manejó una directora de sindicales que era la mano derecha del ministro del Lucas Aparicio, que era el secretario de Trabajo del gobierno anterior, y sigue siendo la misma persona que está a cargo. No entendemos cómo el ministro no puso en ese área tan sensible a alguien de su equipo y ha dejado a alguien del macrismo, que nosotros en la gestión del macrismo la denunciamos por connivencia con la empresa Latam, y ahora es la que está llevando adelante el conflicto con Latam, con lo cual nosotros estamos muy preocupados, hemos expresado nuestras quejas por el ministro de Trabajo, por la no actuación del ministro de Trabajo, así como también la actuación del ministro de Transporte, Mario Meoni, que se comprometió diciéndonos a todos los gremios aeronáuticos, al Frente Aeronáutico, que no nos hagamos problema, que los puestos de trabajo estaban asegurados. Bueno, no están los puestos de trabajo asegurados, ya más de 1.000 han perdido el trabajo, y el ministro ya ni siquiera nos recibe, no nos atiende ningún tipo de reunión. Así que decepcionados, porque nosotros hemos apostado a este gobierno, hemos enfrentado al gobierno anterior con la revolución de los aviones y apostamos a este gobierno y seguimos apostando, pero creemos que algunos funcionarios no están a la altura de la situación que viven algunos sectores de trabajadores. Edgardo, para ir finalizando, ¿has tenido oportunidad de leer el libro El hermano de Santiago Donel, donde aparece el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri, haciendo algunas confesiones o más que nada sugerencias respecto a los negociados que tiene su hermano? Te pregunto esto porque allí hay un capítulo bastante interesante sobre Avianca, que describe un poco lo que vos venís poniendo sobre la mesa en esta entrevista, ¿no? Y estos manejos espurios de armar empresas fantasma y absorber a otras empresas a través de SOCMA, por ejemplo, con McAir, y allí influenciar sobre también LAN Argentina, por ejemplo, reclamando después deudas que no tienen. ¿Tuviste la oportunidad de ver ese capítulo? No, todavía no pude leer el libro. No lo pude leer todavía, no me llegó a través de WhatsApp, como lo llegó a todo el mundo, tampoco lo compré, pero sí conocemos la historia, porque el presidente de Maquer era Carlos Colunga, que es el presidente de Avian, que hace 1 año y medio se declaró en convocatoria, dejó de pagar los salarios, y ahora tuvimos con gente del sindicato una conversación donde él pretende de despedir a los trabajadores que hace 1 año y medio no les paga el salario, y sin indemnización, ¿no? Más allá de que sea en convocatoria, y sobre todo en la época de pandemia, que no están prohibidos los despidos a fin de año, pero él pretende sacarse a la mayor parte de la gente de encima y pretende levantar la convocatoria y empezar a volar. Nosotros le dijimos, mientras no paguen lo que tenés que pagar los trabajadores, no vamos a hacer todo lo imposible para que no vuele, porque hay una cosa muy turbia
en esa empresa, ¿no? Esa empresa se la vendió a Avian en más de 10 millones de dólares, creo, en cuotas y en algo que no se sabía. Pablo Caucelas, que tenía un cargo importante en el gobierno de Macri, no sé si estaba en la Secretaría Legal y Técnico o en el segundo secretario general, sigue siendo directivo de Avian, era directivo de Maquer. Bueno, todas cosas muy raras y con un olor feo a corrupción había en esa empresa. Pero no leí el libro, nosotros también tenemos algunas cosas para aportar y vamos a ver si coinciden con lo que dice ese capítulo, ¿no? Hasta ahora, por lo que expresaste, coinciden plenamente, así que van por el mismo rumbo. Edgardo, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros para explicarnos un poco cómo está la situación en el ámbito aeronáutico, y vamos a seguir profundizando en esta agenda porque también la soberanía de los cielos hace la soberanía nacional, ¿no? Sí. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes la molestia y el interés en un tema tan delicado para todos, así que gracias. Un abrazo grande, Edgardo, gracias. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. AGN, Prensa Sindical. Podcast.